Gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia. Sí, nuevamente, tal cual como nuestro hermano lo anunció, recibo una cordial bienvenida. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas. Amén, capítulo número 17. Lucas, capítulo número 17. Vamos a leer del verso número 1, sí, al 6. Estos textos ya se los expuso delante, sí, de la congregación en domingos anteriores, 2 domingos de hecho. Vamos a continuar, sí, con la enseñanza de este precioso evangelio. Dice la palabra de nuestro Dios, verso 1, vamos a leer de una manera antifonal y lo hacemos y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Verso 2, léalo por favor. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Todos el verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Sí, inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Dios y buen Padre celestial, gracias, oh Dios amado, en esta preciosa noche. Prepara nuestro corazón para poder encontrar, oh Dios, tu voluntad en tu palabra. Poderla, Señor amado, traspasar de este tu libro maravilloso a nuestro corazón, a nuestra alma misma. Señor amado, ministra nuestras vidas mientras tu palabra es proclamada. Señor mi Dios, necesitamos escuchar tu voz. Cada uno de tus hijos, Señor, ha venido con una necesidad. Habla conforme a esa necesidad, tanto espiritual, física, emocional, sentimental, Señor. Llénalo todo, oh Dios, con tu grandeza y con tu poder. Y permítenos, mi Señor, disfrutar en esta noche con gozo y alegría acerca de tu buena voluntad para mi vida. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 17, versículo número 7. Nos dice a manera de pregunta. Dice el Señor: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Mi amado hermano, entendiendo un poquito y recordando el contexto bíblico de los primeros versículos de ese mismo capítulo 17, recordará usted que Jesús había mencionado lo referente, sí, a poder otorgar el perdón con liberalidad, sin obstáculo. De hecho, el Señor lo mencionó en el versículo número 4, que no importa la cantidad de veces que usted reciba una ofensa, si se recibe por parte del ofensor el arrepentimiento indicado, a usted y a mí nos compete no cerrar el corazón, sino más bien otorgar lo que Dios nos ha dispuesto de su perdón.
De la misma manera dice la Escritura en el verso 5 y 6, el cual sí lo analizamos también la semana anterior, sí, que los discípulos al escuchar todo esto, es decir, de otorgar al ofensor un perdón prácticamente absoluto, sin restricciones, ellos pidieron que se les aumentase la fe. De pronto llegaron a pensar que para poder tener ese corazón que es perdonador como lo tiene Dios, se necesita un poder mucho más elevado para así llevarlo a cabo. Pero el Señor de manera muy contundente les dice, no es así. Basta solamente que nuestra fe pueda tener la medida de un grano de mostaza. Se recordaba que era la semilla más pequeña de las hortalizas. La Escritura pues nos menciona en el versículo número 7, ahora bajo el mismo esquema del que hemos venido analizando los otros versículos, que ahora Jesús le dice, recordando a sus discípulos, a todos aquellos que han tomado la carga del Evangelio y la han hecho un estilo de vida. Dice en el verso número 7, ¿quién de vosotros, vuelve el Señor a hablarle a los suyos, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Es indudable, mi amado hermano, que si Jesús nuevamente quiere darle énfasis a la posición que debe de tener cada creyente. De hecho, por ahí algunos de los discípulos pudieron llegar a pensar dentro de sí, analizando las palabras de Jesús, si ellos dan perdón en la misma medida que Dios lo otorga, de seguro esto tendría que ser recompensado. Hay otros discípulos que bien también pudieron llegar a analizar y pensar diciendo, si yo hago lo que Jesús me está diciendo, es necesario que Dios me dé, también a mí la misma bendición, que Él posee. Es decir, como que si Dios estuviese en deuda con nosotros por cumplir su voluntad. Mi amado, déjeme decir que Jesús con este pasaje al cual vamos a adentrarnos, aterriza toda falsa pretensión por parte de aquellos que formamos justamente la iglesia de Cristo. Porque cada uno de nosotros debe de sentirse más que satisfechos con haber podido obtener la salvación que viene de parte de Jesús. Dice el versículo número 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Dentro de la nación de Israel muchos oficios había. El publicano, de hecho el recaudador de impuestos, era un trabajo. E inclusive el poder ser también un alfarero era un trabajo también. El poder, mi amado hermano, dedicarse a la ebanistería también era un trabajo. Mas sin embargo, Jesús, de los diversos oficios que existían en su contorno, toma estos dos como referencia: la de un agricultor y la de un pastor de ovejas. Ambos tienen, mi amado hermano, aunque parezca mentira, un denominador común. Son labores extenuantes, labores que ameritan gran esfuerzo. Ya en el primer oficio, un agricultor tiene que poner toda su fuerza para poder labrar la tierra, independientemente el terreno que le toque. Así también con el pastor de aquellas ovejas, no necesariamente era un trabajo dócil y suave. Muchas veces se tenía que caminar largas horas durante mucho tiempo, indistintamente del clima, para poder buscar pasto fresco para sus ovejas, y muchas veces pasar en vela para que las mismas no vayan a sufrir ningún tipo de accidente o no sean presa de alguna fiera. Estos dos oficios Jesús los toma como referencia por lo desgastante, por aquello que pudiera exigir mucho más allá de una fuerza normal de trabajo. Y es justamente tomando esa referencia que Jesús les dice a los suyos:
¿quién de vosotros, teniendo este tipo de labores, verdad, agricultor o un pastor, al volver, dice ahí, luego del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa, es decir, ven y descansa? De seguro los que se dedicaban a estas labores no eran los dueños, sino más bien ellos eran trabajadores. En el verso número 8 el Señor da otra pregunta adicional para enriquecer también dicho texto. Dice el Señor, verso 8, no le dice más bien, ¿qué cosa? ¿Sí? Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Mi amado hermano, Jesús con esta pregunta a manera también de respuesta deja esclarecido la posición de cada discípulo de Jesús. No que el Señor no valorice lo que hacemos. Indudablemente, aún en el libro de Apocalipsis, el Señor nos anuncia que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, entendiendo que todo discípulo de Jesús recibirá recompensa a su labor. Mas sin embargo, mi amado hermano, la postura correcta en esta tierra no puede ser más allá de la que el Señor nos ha ordenado que la tengamos. Siempre mantener una actitud de mansedumbre y también de humildad. Cuando Jesús le dice en el verso número 8, no le dice más bien, prepárame la cena. Está hablando de que el siervo que ya ha trabajado, que ya ha hecho una labor previa de una larga jornada, ahora vuelto a casa, sigue, mi amado hermano, en una posición de servidumbre. Para ello, mi amado hermano, es necesario ver un texto también de referencia. Vayamos por favor a las cartas, del apóstol San Pablo y veamos también qué nos dice el Señor al respecto. Acompáñeme por favor, a la primera carta de los Corintios. En el capítulo número 3, mire la referencia que nos da el Señor para con los hermanos, para con todas las personas. Primera de Corintios, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Versículo número 5. Dice el Señor. Primera de Corintios, capítulo número 3, verso número 5. ¿Qué pues, hablando ahí, el apóstol Pablo, qué pues es Pablo y qué es Apolos, entendiendo que estos dos eran grandes instrumentos que Dios usaba para llevar la palabra? Dice ahí, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿En qué título o en qué jerarquía en este caso se identificaban estos dos grandes obreros de la palabra del Señor? Tan solamente como servidores. Y eso es lo que somos. Cuando vamos inclusive en el mismo libro de Corintios, pero en el capítulo número 4, de manera adicional, también el Espíritu Santo nos da esta pauta. Dice el Señor, versículo número 1. Corintios capítulo 4, verso número 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores. ¿De quién, mi amado hermano? Por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mi amado hermano, esa es nuestra postura, nuestra posición dentro del Evangelio. No podemos pretender ser algo, superior a lo que es nuestro Maestro. Nuestro Señor nos enseñó a servir.
Recuerda que el Señor no vino a ser servido. De manera adicional, mi amado hermano, retomando por favor el Evangelio de Lucas, capítulo número 17, nos sigue declarando la palabra de nuestro Dios. Versículo número 8. No lien, prepárame la cena, cíñete, es decir, tus ropas sean las de el oficio de casa, o vístete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Es menester, mi amado hermano, considerar esto dentro del servicio de Cristo. Mi amado, usted bien podría decir: hermano, en este día ha sido un día extenuante. He propuesto en mi corazón, de pronto un tiempo para el Señor, tomar mi Biblia, tomar unos tratados e irme a repartirlos y a pregonar el Evangelio. Muchos al término podrían decir: de aquí en adelante me amerita un buen descanso. Mas sin embargo, mi amado hermano, en Cristo muchas veces el descanso debe ser considerado como algo secundario. Mi querido hermano, no con esto puedo llegar a decir que el Señor no valora lo que hacemos. Claro que lo valora. De hecho, si me acompaña por un momento, mi amado hermano, a la carta de los Hebreos, en el capítulo número 6, mira lo que nos dice el Señor. Dios, mi amado hermano, no es injusto para olvidar nuestro trabajo en Él. Pero Dios desea que nuestro corazón nunca, mi amado hermano, se estime mucho más allá de lo que el Señor quiere que seamos. Hebreos capítulo número 6, verso número 10. ¿Lo encontró? Nos declara el texto bíblico. Verso 10. Porque Dios no es, recuérdelo, no es injusto para olvidar. Y esto es importante considerar como discípulos del Señor. ¿Qué cosa Dios nos ha dicho en su palabra que no va a olvidar? Vuestra obra, y dice ahí, y el trabajo, eso sí, de amor. Pero para poder, diríamos así, obtener de Dios su grato recuerdo y por ende también recompensa, debemos de ser sirvientes de Cristo, dispuestos para obrar, dispuestos para trabajar en la viña del Señor. Dios manifiesta en ese texto: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y dice en la parte final: habiendo, ¿qué dice mi amado hermano? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, mi amado hermano, que si la postura del servicio no es algo transitorio, sino más bien algo permanente. Muchos, como solemos decir desde el altar, muchos recuerdan con gran estima los tiempos que sirvieron. Pero en la actualidad ya nada de eso hay en su corazón. Solo son meras anécdotas de tiempos y glorias pasadas. Amén. Eso, mi amado hermano, no puede ser consolación para un servidor de Cristo. Más bien la obra del Señor ha de ser permanente y su servicio constante, porque el Señor, por medio justamente del texto de Lucas 17, nos demanda una permanencia en el servir. ¿Cómo está tu vida, mi querido hermano, en la fe de Cristo? ¿Eres de aquellos que te identificas sirviendo en la obra del Señor? ¿O solo te limitas a congregarte y tratas de aliviar tu conciencia diciéndote a ti mismo que eso que haces ya es suficiente? Mi amado, no estoy hablando de salvación. Y usted conoce muy bien mi postura con respecto a esto. No estoy hablando conforme en este caso a la redención.
Dios ha estipulado conforme a la Escritura y a su propósito que cada persona es salva no por mérito propio, sino por los méritos de Cristo Jesús, los cuales pagó, mi amado hermano, en la cruz por mi vida y por la suya. Pero quiero también dar énfasis no solamente a la salvación, sino también, mi amado hermano, al trabajo de edificación en la cual usted y yo debemos de estar plenamente involucrados. Mi amado, dice pues el versículo número 10 en la parte final: habiendo servido a los santos, y de manera adicional dice ahí, y sirviéndoles aún. Si retomamos por favor la carta, o el Evangelio de Lucas capítulo número 17. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor: versículo número 8 y 9 también. No le dice más bien, hablando del sirviente: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Verso número 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había, dice ahí, mandado? Y el mismo Jesús responde todas estas preguntas diciendo: pienso que no. Es decir, que esta analogía que el Señor toma en casos, diríamos así, frecuentes de vida misma, en la vida cotidiana, así como el empleado luego de hacer sus cosas, mi querido hermano, aun cuando haya cumplido sus responsabilidades, se le ordenare algo extraordinario, de igual manera debe de cumplirlo. Y no por ello va a extender una gratificación de parte en este caso del dueño, por haber hecho dicha labor. Mi amado hermano, en el Evangelio nuestra postura es muy diferente. No pienses, mi querido hermano, que por haber hecho algo en el Evangelio, Dios tiene que ponerse de pie y aplaudir tu obra. Más bien, Jesús mismo, hablando acerca de esto, nos dice en el versículo número 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, qué importantes palabras son las que Jesús proclama en este último verso número 10. Recuerde la parte final: siervos inútiles. Ahora, para poder catalogarnos de esta manera, mi amado hermano, cualquiera podría llegar a pensar que lo que hacemos no tiene valor alguno. Pero el Señor no le quiere dar ese énfasis en cuanto a que si lo que hacemos es o no de utilidad, sino más bien en lo que podríamos llegar a reclamarle a Dios, pretendiendo de que se nos pague la obra que hemos hecho. Mi amado, usted debe de entender que la obra que recibe retribución de parte de Dios es aquella que se hace con amor. Amén. Aquella obra que conlleva gratitud son las que Dios estima como cosa preciosa para poder recompensar. El mismo apóstol Pablo, cuando se le confronta a la iglesia con respecto a la labor de la predicación, bien Pablo pudo decir: porque impuesta me es la carga de hacerlo. Porque si no lo hago, ay de mí, decía él, si no predico el evangelio. Mi amado hermano, ¿cómo o con qué corazón tú sirves al Señor? Aun cuando podría argumentar algo diferente también. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás identificado con la obra como un sirviente de Cristo?
¿O esperas ser, mi amado hermano, si tratado de manera diferente de tus otros hermanos en la fe? No pretendas en tu corazón, tomar u ocupar un rol, mi querido hermano, en esta tierra, donde otros vengan y te rindan pleitesía. Mi querido hermano, nuestra postura y labor en esta tierra, como lo decía el apóstol Pablo en las cartas que leímos, téngannos los hombres como servidores. ¿De quién? De Cristo. Servidores, mi querido hermano. Y usted en otras enseñanzas ha podido estimar que el verbo ahí de servir en el griego es ameretes. Recuerde, siervos, simplemente remeros, siervos o esclavos listos para ser sacrificados. Mi querido hermano es necesario entender pues en este texto que Jesús desea que usted y yo estemos plenamente identificados como hombres, dispuestos a darlo todo sin esperar nada a cambio. De manera adicional, acompáñeme por favor a la Escritura. En el Evangelio, según San Juan, veamos, mi amado hermano, cómo ha de ser recompensada su labor de amor en el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 12. Para poder servir, de manera agradable al Señor, hay que considerar, este tipo de, advertencias de parte del Señor a su iglesia. Versículo número 25 y 26. Dice nuestro Salvador: el que ama, o el que estima su vida como algo más precioso que él, la perderá. Y el que aborrece, es decir, el que no estima sus prioridades, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y verso 26, y aquí quiero llegar. Si alguno, ¿qué dice? Me sirve. Recuerde, este verbo es un verbo de acción. No es un verbo pasivo donde el Señor demande un servicio, diríamos de inactividad. No, es un verbo donde usted podría identificarse activamente con la obra de Jesús. Si alguno me sirve, ¿cuál es la primera indicación a seguir? Sígame. Sígame. Ahora, cuando se habla de seguir a Jesús, se habla, mi amado hermano, de imitarlo. Cuando se habla de seguir a Jesús, se habla de hacer las cosas que Él hizo. ¿Cuántos siguen a Jesús? ¿Cuántos van, mi amado hermano, por las calles y por las casas como hacía el Señor, por ciudades y aldeas, pregonando el Evangelio de Cristo? Porque eso es una, diríamos, de las tantas cosas por las cuales Jesús nos enseñó a servir. El Señor le dijo a sus discípulos que fueran y pregonaran el Evangelio, y si hubieran enfermos que oraran por ellos, y si habría gente de pronto atada por demonios que los reprendiéramos para que puedan obtener la liberación. Todo eso, mi amado hermano, y mucho más, es la vida de servicio que debe de adoptar un creyente de Cristo Jesús, un discípulo del Señor. Si alguno me sirve, dice el verso 26, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará. Pero me encanta, no dice mi discípulo, dice mi servidor. Mucha gente en la tierra ya se ve en el cielo, pero no sirve al Señor como Él se lo ha demandado. Ahora todos irán al cielo,
Pero no todos, como se estudiaba en esta mañana también, no todos recibirán recompensa. Mi amado hermano, dicen muchos predicadores en temas semejantes a estos, que en el cielo o en el tribunal de Cristo habrán muchas sorpresas. Personas que estarán a la espera de grandes elogios y recompensas por su labor, pero que cuando se estén frente al tribunal de Cristo, sí se quedarán con las manos extendidas y sin nada a cambio, más allá de que pudieron alcanzar el ser salvos solamente. Dirían muchos: hermano, he pasado de agache, casi por poco más, y me he quedado afuera. Mi amado hermano, no te conformes, ¿sí?, o no te complazcas tan solo con haber obtenido la salvación. Hay mucho más en el reino de los cielos para ti y para mí. Si no fuese así, mi Cristo nunca lo hubiera dejado sin manifestado. Si la obra de Cristo solamente hubiera sido salvación, solamente hubiera dado ese mensaje, pero nos dio mucho más, mi amado hermano. Nos ha provisto de poder. Por eso es que envió al Espíritu Santo. Si el evangelio fuese solamente salvación, solamente Cristo hubiera sido necesario, y de ahí para acá a esperar el arrebatamiento. ¿No les parece? Pero al él irse y dejar al Consolador, al Espíritu de Dios, mi amado hermano, era para que la labor luego de la salvación continuara. Y es justamente en ese orden y en ese énfasis que el Señor nos demanda siempre estar aptos para servir. Cuando vamos, mi amado hermano, al verso 26 para culminar ese pasaje bíblico, dice el Señor: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué sucederá? Mi Padre le honrará. ¿Cuántos quisieran ser honrados por Dios? ¿Cuántos quisieran, mi querido hermano, ser estimados como dignos delante de la presencia de Dios? Pasivamente no recibiremos, sí, dicha honra. Pasivamente no daremos, mi amado hermano, ningún tipo de para con Dios, ningún tipo de honra para nuestras vidas. Recuerda, y es menester, mi amado hermano, leerlo en esta noche. En Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 10. Mira lo que nos dice el Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. ¿Lo tienen? Versículo número 42. Siempre Jesús, cuando habló de servicio, limitó sus palabras a sus discípulos. Siempre ten presente esto. No todos tienen el privilegio de servir, sí, en las cosas del Señor. Tú la tienes, mi amado hermano. Dice el verso 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso 43, léelo por favor. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿A dónde nos empuja el Señor? No importa por dónde lo lea, no importa que lo lea en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Siempre el Señor nos empuja y nos llama ¿a qué? A servir. A servir, mi amado hermano. A servir, sí, con un corazón, sí, manso. Mi querido hermano,
de manera adicional, aún también en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo número 9, mira lo que nos dice el Señor. Verso número 35. Evangelio según San Marcos, capítulo número 9, verso número 35. ¿Lo tienes? Dice el Señor: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último o el postrero de todos. Y seguidamente, ¿qué más? Y el servidor, dice ahí la palabra, ¿de quién es? Dice, y el servidor de todos. Cuando vamos al Evangelio según San Lucas, el texto que hemos tomado como referencia, mi amado hermano, inicial, capítulo 17. ¿Lo tiene? Versículo número 9 al 10. Nos dice el Señor: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. Y en esta segunda parte también nos dice: pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué importante, mi amado hermano, esta última expresión de Jesús. Porque lo que debíamos hacer, hicimos. Vienes a un ayuno, perfecto. Has hecho lo que se te ha mandado. No has hecho algo extraordinario. Has puesto tu vida, para poder ir y pregonar el evangelio entregando tratados en un colectivo. Perfecto, nada de más has hecho. Has hecho lo que se te ha ordenado. Y como tal, no esperes algo adicional. O no vayas a pretender a jugar con Dios diciéndole: Señor, mira que yo voy a salir a predicar la palabra este sábado que viene, pero recuerda que tienen que subirme el sueldo. Me recuerda, mi querido hermano, que el contexto bíblico apunta allá. Los discípulos de Jesús pensaban que al otorgar el perdón, que estaba obviamente de manera absoluta depositada en Dios, si ellos lo hacían, Dios debería de estar en deuda con ellos. Y Jesús le dice: están equivocados. Todo lo que se hace para el reino de los cielos, mi querido hermano, no son cosas que para el hombre se debiera de imputarle a Dios como que si Él estuviese en deuda con nosotros. Nosotros estamos endeudados con Dios, sin importar lo que hagamos. Ay, hermano, he venido haciendo un ayuno de 40 días. No importa, puede ser de 80. Lo que debiste hacer, lo hiciste y nada de extraordinario ha acontecido. Así de sencillo. Uy, hermano, me pasé toda la semana en la obra en la flor. Estoy cansadísimo. Perfecto, lo que se te mandó, eso debiste haber hecho. No esperes un aplauso. Al contrario. Parece mentira, pero cuando uno dispone su vida para servir, aún, mi amado hermano, bien pudieran pagarte con mal. Nadie, mi querido hermano, en la tierra de pronto te podría dar una palmada y decirte: qué buen hermano que es usted, siga adelante, y usted decir: eso es lo que quería. Mi amado hermano, a veces cuando uno más dispone su corazón a servir, es cuando peor el mundo se te levanta. Se levanta tu familia contra ti, se levanta tu hermano contra ti, hasta el pastor se levanta contra ti. Y ahí usted se siente muchas veces incomprendido.
Se siente desechado, se siente, mi amado hermano, empobrecido, y puede ser que el enemigo, tomando ocasión de todo esto, si comience a atacarlo en su mente y le diga: nadie te quiere, nadie reconoce lo que hace, te sacas el aire y pasas desapercibido, ándate a otra iglesia. O de pronto vuelve al mundo. Qué ingrato que son los hermanos. Puede ser que sí, mi amado hermano. Puede ser que aquí en esta tierra ni el pastor, ni la iglesia, ni tu familia te dé la palmadita o te ponga una estrellita, sí, ahí encima de tu camisa. Pero quien ha prometido no olvidarse de lo que haces es el Señor. Recuerda lo que ya leímos en Hebreos. Él no es injusto para olvidar vuestras obras de servicio. Él no se olvida. El asunto de pronto concluyente en todo esto, que es la recompensa, no es para esta tierra. La recompensa habrá de venir cuando estemos delante de su presencia, mi amado hermano. Si alguien experimentó agravio luego de una extenuada labor de servicio, mi querido hermano, fue el propio Moisés. Moisés fue llamado por Dios para servir, para libertar a más de 2 millones de personas. ¿Cómo fue tratado en el desierto Moisés? Con aplausos, con reconocimientos, porque el pueblo fue liberado de la tierra de Egipto y de la esclavitud y servidumbre de Faraón. Mi amado hermano, este hombre casi en más de una oportunidad era muerto a lapidación. Era una turba que lo quería linchar. No hay, mi amado hermano, en esta tierra, sí, la complacencia que tú andas buscando. Si alguien realmente estima lo que haces en Dios, ese es el Señor, y Él te dará la justa recompensa. Culmino, mi amado hermano, sí, con un texto. Acompáñeme por favor a la Escritura, porque es la palabra de Dios la que sí siempre tendrá algo favorable que decir, sí, a nuestro corazón. Acompáñame por favor. En Filipenses, en el capítulo número 2, carta a los Filipenses. Capítulo número 2. Mira estas palabras de advertencia, previo a otro texto que voy a dar. ¿Ya lo tiene? Versículo número 21. ¿Qué dice el texto? Mira que le está escribiendo a la iglesia en Filipos. Porque todos buscan. ¿Qué cosa busca la gente? Porque todos buscan lo suyo propio, es decir, sus propios beneficios, su propio bienestar. ¿Y qué más dice el texto? No lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo de Cristo, mi amado hermano? Ya en el término que estamos analizando hoy día, servir. Todos, dice ahí, busca. Si algo busca el hombre, si algo busca, mi amado hermano, con desesperación las gentes, es su propio beneficio, su propio bienestar. Y como lo declara el texto en el verso 21, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo de Cristo? Servir. ¿Qué es lo de Cristo? Ganar almas. ¿Qué es lo de Cristo? Pregonar el evangelio. ¿Qué es lo de Cristo? Edificar su iglesia. ¿Qué es lo de Cristo? Pregonar el reino de los cielos en esta tierra. Pero nadie lo hace.
Las gentes no buscan lo de Cristo. Y dice el verso 22 como referencia adicional: pero ya conocéis los méritos ¿de quién? De Él, que como hijo a padre ha servido. Hablando ahí de un, diríamos así, de otro pregonero del evangelio. Sí, Timoteo. Dice ahí: pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, ¿qué hacía este varón? Ha servido conmigo. ¿En dónde? En el negocio. ¿En dónde? En el evangelio. La misma carta de Filipenses, mi querido hermano, concluye diciéndonos en esta noche, en el mensaje de hoy, capítulo 3, versículo número 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, y esto me interesa, una cosa hago, y eso era servir. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice el 14? ¿Lo puede leer conmigo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren alcanzar esa meta? Sí, sirva a Cristo. ¿Cuántos quieren ese galardón? Sirva a Cristo. ¿Cuántos quieren la recompensa que Dios ha preparado? Sí, a todos aquellos que alaban y adoran su nombre deben de servir a Cristo Jesús, porque el Señor así lo ha ordenado, y nosotros sus siervos, mi amado hermano, estamos sujetos a tal orden en Cristo Jesús. Si el Señor en esta noche habló a tu corazón, habló a tu vida, recuerda que somos siervos inútiles, pues lo que debíamos de hacer, eso hacemos. Oremos en esta hora. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecido estamos por tu glorioso mensaje, porque tu palabra siempre será un bálsamo en nuestro corazón. Y ella misma, oh Dios, nos hace conocer tu perfecta y tu buena voluntad. En esta hora donde tu pueblo se ha podido congregar, ha podido también entender que no hay mejor cosa que poner sus vidas a la disposición de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, porque tu mandamiento está tan fresco, así como fue declarado hace más de 2000 años, está, Señor amado, mi Dios, vertiendo en esta noche las mismas demandas para nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señor amado, esto forma parte del servicio a Cristo, nuestro Redentor. Involúcrame, Espíritu Santo, en el servicio. Involúcrame, Espíritu Santo, para poder ser como mi Maestro, como Jesús, para poder seguir sus pisadas. No quiero, oh Dios, tan solamente sentirme complacido con la preciosa labor de la salvación. Quiero, como Pablo lo manifestó, proseguir a la meta,
al supremo, oh Dios, llamamiento. Y todo creyente tiene un ministerio que ejercer, el ministerio de la reconciliación. Porque Cristo reconcilió por medio de su sacrificio al mundo para con su Padre. Así nosotros debemos de presentar a Cristo al mundo para poder, oh Dios, manifestar el amor de nuestro Padre a cada criatura. Identifícame, oh Dios, sirviéndote con afán y con ansiedad, porque de tal afán y de tal ansiedad tú sí te agradas, oh Dios. Mas cuando mi afán es personal y solamente busco mi beneficio, eso no te agrada, oh Dios. Permíteme siempre estar, pues, identificado mediante el Espíritu Santo en la obra del Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Sí, un fuerte aplauso a nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya.